Hola amigos y amigas, os damos la bienvenida a este episodio 12 de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI, un episodio diferente a los habituales, como vais a poder comprobar ahora. Para los que aún no conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial, sea del perfil que sea, tanto en España como en todo el mundo hispanohablante. Me presento, soy Cristina Aranda, cofundadora de Spain AI Aragón y cofundadora de Mujeres Tech. Y va a ser un placer estar colaborando junto con Plácido Domenech, que luego más tarde se presentará, y que es el líder de Alicante y AI, para, pues nos invitamos a seguirnos en todas nuestras redes, spainai.com, en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook y YouTube, donde podéis ver también muchos webinars que realizamos a lo largo del año y que estamos continuamente añadiendo a estas redes. Pues sin más dilación, empezamos hoy un apasionante tema de actualidad, que es la disrupción versus la regulación de la inteligencia artificial. Y contamos con tres profesionales del entorno legal, del ámbito legal aplicado a la tecnología, como son Rahul Uttanchagdani, de Chief Legal Officer de Legal Army y abogado especializado en tecnología y privacidad. Rahul es graduado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos Audiovisual y Sociedad de la Información por la misma universidad. Rahul está especializado en Derecho Tecnológico y Derecho Procesal, ha prestado asesoramiento jurídico continuado en asuntos relativos al derecho civil y mercantil, al derecho de la propiedad intelectual e industrial en los ámbitos audiovisual y tecnológico, así como en materia de protección de datos y seguridad de la información a una clientela dedicada especialmente al desarrollo tecnológico basado en modelos de negocios disruptivos. Rahul es, además, entusiasta de las tecnologías emergentes y sus implicaciones jurídicas, lo que ha motivado la finalización de sus estudios de grado con un trabajo titulado Drones, un nuevo reto para el derecho, y de sus estudios de posgrado con un trabajo titulado Drones e inteligencia artificial, el futuro de la videovigilancia y la privacidad, y colabora siempre que puede con asociaciones como Makers, de hecho con Resistencia Team, Mujeres Tech o Spain AI. Y desde el otro lado del charco, desde Argentina, contamos con dos profesionales de Legal Tech Seed, Adriana Luján Martínez, estudiante avanzada de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Desde el comienzo de su carrera descubrió especial interés por el derecho y la tecnología, es por ello que comenzó a capacitarse. Ha organizado y disertado y participado en seminarios, cursos y diplomaturas referidas a las nuevas tecnologías como e-commerce, contratos en entornos digitales, blockchain, data privacidad, data privacy, si lo queremos decir en inglés, propiedad intelectual, innovación e inteligencia artificial. Es cofundadora de la Asociación Civil Legal SID, trabaja en pos de la reducción de la brecha digital existente en la sociedad y es además miembro de la red de Derecho Informático Joven y de Network Crypto World. Y Sol Pino González, es estudiante avanzada de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, cofundadora de Legal Tel SID, en cuyo contexto ha sido organizadora, coordinadora y expositora de numerosos eventos relativos al derecho y la tecnología. Parte de la red EDI Joven. Sol es entusiasta de la aplicación de las nuevas tecnologías y se mantiene en continua capacitación para ser una profesional 4.0. Y sin más, esta primera parte, este primer bloque, que lo hemos denominado de leyes y ética, va a ser moderado por mí, por Cristina Aranda, y en la segunda parte, el segundo bloque, va a estar moderado por el gran Plácido Domenech, City Leader de Alicante. de Alicante y AI. Y ya, sin más dilación, me meto en la primera pregunta de lleno, porque es algo tan apasionante, ¿no? Recientemente estuvimos en el Senado representando tanto Néstor como yo, representando Spain AI y Mujeres Tech, y nos asesoró Legal Army. Expusimos varias cuestiones relacionadas con la regulación o no regulación, no me voy a adelantar a la pregunta. También sabemos que la Comisión Europea se está trabajando en este ámbito, así como se expuso la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial el pasado 2 de diciembre, en donde se recogía esa necesidad de que haya una regulación.
Y hace poco, bueno, ayer mismo, la directora de la película, a la cual os recomiendo, película reportaje Coded Bias, decía que en el 5 de abril la vais a tener en abierto Netflix y que el cual, desde mi punto de vista, debería de ser vista obligatoria para cualquier profesional del ámbito digital. Y sin nada más, quería preguntaros, ¿existe una regulación específica de la inteligencia artificial? ¿Es necesaria? ¿Por qué? ¿Y qué otras tecnologías están relacionadas con la inteligencia artificial? Bueno, para empezar a hablar con el tema regulatorio, particularmente tenemos que decir que por lo menos en nuestro país, en Argentina, no está prohibida su regulación, de hecho está permitida, pero actualmente no tenemos una legislación referida a la inteligencia artificial. Sí hemos tenido intentos de regulación, que bueno, voy a estar hablando a lo largo del bloque sobre esto. El tema es que nuestro proyecto, nuestro plan quedó dormido con el cambio de gobierno. Cuando se cambió el gobierno por las elecciones presidenciales, el proyecto quedó encajonado, digamos, para que lo retome como un plan estratégico el siguiente gobierno, cosa que después por la pandemia o por distintas cuestiones no se ha podido retomar, pero se está diciendo que ya este año o el que viene se va a volver a retomar esto porque fue un plan que llevó mucho trabajo. Nosotros estuvimos investigando también para un webinar que nos invitaron desde SPNA y pudimos investigar también la regulación o los intentos o acercamientos a la legislación por parte de países latinoamericanos. Y más o menos en la región en general la situación es muy similar. No existen planes concretos ya llevados a la acción, sino que existen proyectos en los cuales, bueno, por ejemplo, el de Argentina particularmente, fue un trabajo muy extenso en el que se consultaron muchísimos especialistas, fue un trabajo multidisciplinario y que tocaba muchas aristas muy importantes para la regulación, como son tanto la capacitación en los sectores de tecnología e inteligencia artificial, también los relativos a lo que es la necesidad de que la inteligencia artificial posicione al país en un lugar un poco más desarrollado económicamente, quizás. Y bueno, el plan de Argentina particularmente hacía mucho hincapié, o hace mucho hincapié porque está todavía no vigente, pero está en el tema de los datos, la necesidad de que el sector público y el privado tengan una relación dinámica, una interrelación para compartir los datos que el sector público sabemos que posee, que también vamos a estar hablando un poco de esto en el podcast. Y bueno, ¿por qué es importante el tema de los datos y por qué particularmente nosotros desde LegalTech nos posicionamos en la necesidad de la regulación? Porque bueno, sabemos que los datos son la base de la inteligencia artificial, son la alimentación directamente de la inteligencia artificial, y por la cantidad de datos que se generan actualmente con la irrupción de la tecnología, no podemos dejar de regular algo tan importante y tan básico para esta tecnología como son los datos. Se generan, bueno, si hablamos de datos certeros, tenemos que saber que, por ejemplo, se envían 500 millones de tweets que incluyen datos, 294.000 millones de correos electrónicos, se crean 4 teras de datos de cada automóvil conectado, ni hablar de los mensajes de WhatsApp, por ejemplo, la cantidad de datos que se generan con la utilización de las aplicaciones de mensajería. Y bueno, todos estos datos son procesados por los algoritmos a la larga y justamente suelen ser sensibles. Entonces, ¿cómo vamos a posicionarnos del lado contrario a la regulación, siendo una temática tan importante la de los datos, ¿no? Así que particularmente nos posicionamos en la postura de que sí es necesaria una regulación y que no podemos dejar de lado incluir en las leyes una tecnología tan disruptiva y que trae tantos cambios actualmente, ¿no? Muchas gracias, Sol. Rahul, en este sentido, ¿qué pasa en España o en Europa? Lo primero de todo, Cristina, muchas gracias Spain AI por contar con Legal Army para participar en este podcast. Y yendo más a la pregunta que planteas, a diferencia de lo que comenta nuestra compañera en lo que ocurre en Argentina, yo creo, y la perspectiva de Legal Army es que la regulación que tenemos en la Unión Europea y específicamente en España es suficientemente madura como para abarcar todos los casos de uso. Es decir, no tenemos una regulación específica, pero quizás no sea siquiera necesaria. Sobre regular un sector puede causar problemas a nivel de negocio, a nivel de desarrollo, puede suponer límites a la innovación, que al final perjudique al mercado y al final del todo perjudique también a los consumidores, no solo a las empresas.
Y lo que habría que hacer quizás es tener una perspectiva holística del ordenamiento jurídico y entender que la inteligencia artificial puede afectar a muchos sectores, como comentabas, ¿no? ¿Cuáles son los sectores a los que puede afectar? Puede afectar a muchos de ellos. Cada uno de esos sectores tiene ya regulación específica y simplemente habría que establecer una suerte de directrices, guías o actualizaciones normativas sobre esos sectores en concreto, pero quizás no tanto ir a la regulación sectorial de la inteligencia artificial como tal, porque puede suponer una barrera a la innovación. Incluir más lo digital en cada uno de los sectores, ¿no? Eso O en es, cada uno de los eso es. derechos, ¿no? El Llevar la ámbito realidad, digital. eso es, llevar la realidad de cómo está el mercado a nivel digital a Ujú. la regulación. Al final, Europa está a la vanguardia de la regulación tecnológica y digital a nivel mundial, pues vamos a llevarlo también así al caso de España. Perfecto. Y nos queda claro que tanto en Argentina como en España no hay regulación existente, ni en los diferentes sectores, tal como planteas Rahul, ni como planteaba Sol, que es necesario, ¿no? Y que estáis de Legal Tech Seed intentando promover, ¿no? Iniciativas para ponerlas en marcha. Y si fuerais ministros y ministras de justicia, y yo fuera la presidenta de España o la presidenta de Argentina, qué bien, y os planteara que empezarais a comenzar una regulación, bueno, igual ya me lo habéis comentado más o menos, pero ¿por dónde empezaríais? ¿Por los datos, como ha dicho Sol? ¿Por esa responsabilidad o pues cuando hablamos del coche autónomo, ¿no? De quién es el responsable si tiene un accidente, quién desarrolla el hardware, quién desarrolla el software o la propia usuaria del coche o usuario del coche automático, ¿no? O la algoritmia, ¿por dónde? Y como se pedía en el examen del cole, ¿no? Justificad vuestra respuesta, ¿no? Aunque ya lo habéis dicho más o menos en la pregunta anterior. Sol, por favor. Yo particularmente, y desde el espacio que nosotros creemos por ahí que hace falta una regulación más bien integral. Yo pienso que no podemos regular de manera aislada porque tendríamos una visión parcial quizás de la realidad. No podemos ponernos a, no sé, regular simplemente transparencia algorítmica si no regulamos datos, si no regulamos también, para nosotros es fundamental y es algo que siempre planteamos desde el espacio, el tema de la educación digital y que también va un poco de la mano con esto que hablaba al principio de la capacitación de las personas que van a utilizar la inteligencia artificial y que van a quizás aprovechar sus beneficios. Y también se me ocurre a mí también plantearlo desde el lado académico de una vinculación entre sectores, tanto el sector público con su responsabilidad y todas las cuestiones que tiene que tener en cuenta, como el sector privado, y sin dejar de lado el sector académico, porque de ahí van a salir las cabezas capaces de manejar con la menor cantidad de riesgos posibles la inteligencia artificial. Entonces, particularmente pienso que la regulación debería ser integral en una especie de plan como se viene planteando en la región. Y Rahul, ¿tú por dónde empezarías como ministro de Justicia? ¿Qué vas a ser? Ojalá, sería todo un honor, la verdad. Sí, sí. Bueno, en ese sentido yo creo que el enfoque que hay que tener hacia la regulación tecnológica, no solo en inteligencia artificial, sino tecnología en general, es contar con tecnócratas. Tenemos que entender que los abogados tenemos, lógicamente, límites en cuanto a la información que tenemos, que los políticos tienen límites en cuanto a la información de la que disponen y por eso se rodean de expertos. Pues eso es precisamente lo que yo propondría. Son dos medidas. Una es crear un sandbox, aprobar un sandbox para el desarrollo tecnológico, en este caso un sandbox para el desarrollo de la inteligencia artificial en el que determinados actores del sector puedan participar. Y por otro, crearía una comisión de expertos, tecnócratas, formado por profesionales multidisciplinares que puedan evaluar los resultados de lo que ocurre en ese entorno de pruebas que es el sandbox y así poder determinar cuáles son las acciones en las que hay que poner foco, cuáles son los problemas ante los que se encuentran, cuáles son las preguntas que tienen los actores dentro del sandbox, qué problemas éticos nos encontramos, que como sabemos la ética en la inteligencia artificial es troncal, qué pasa con el uso de los datos, tanto personales como no personales, el Open Data que está llevando a cabo la Comisión Europea, este tipo de cosas. Todo eso se puede ver en un entorno de pruebas que es un sandbox y eso favorece mucho la innovación, pero también una regulación que está alineada con el desarrollo de negocio. Uh-huh. Y acabas de mencionar el componente ético, ¿no? Y en la película que hemos recomendado, Coded Bias, se aborda especialmente y se habla del algoritmo la ética de los algoritmos, que para mí las máquinas no tienen ética, ¿no? Sabemos que lo tienen los datos
y sabemos que tenemos, las personas que trabajamos con inteligencia artificial, tenemos muchos sesgos, ¿no? Y eso incluso ya eligiendo una metodología o un modelo de entrenamiento de la máquina ya estamos sesgando, ¿no? Nuestro propio entrenamiento. Y quería hablar en este sentido, a falta de un código ético universal o carta de derechos humanos en canales digitales, ¿por dónde recomendaríais, ¿no? A esas personas que trabajan en inteligencia artificial y sobre todo, ¿qué opináis sobre la autorregulación, ¿no? Porque en este sentido, como no hay regulación, se invita a las empresas que se autorregulen, pero ¿un criminal se puede autorregular? Claro, esto sienta las bases y lo que muchas personas abordan y dicen que es apasionante, sobre todo las personas que procedemos del campo de las humanidades, que es que la inteligencia artificial nos permite parar y evaluar cómo es nuestra sociedad, que es lo que realmente es lo que se está abordando, ¿no? Que no es más ni menos de que plantear qué tipo de sociedad es la que realmente vivimos. ¿Qué opináis primero, sobre construir un código ético universal? ¿Lo haríais, no lo haríais? Y en segundo lugar, ¿qué opinión os merece lo de la denominada autorregulación actual, por lo tanto? Bueno, Sol? no, que con respecto a lo que actualmente, yo creo que primero tenemos que plantearnos un poco lo que actualmente tenemos y no sé si llegar a la autorregulación, pero sí contemplar los lineamientos que actualmente tenemos, por ejemplo, los del Libro Blanco de la Comisión Europea o las recomendaciones de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, que nos tiran algunos lineamientos y podemos tener en cuenta a la hora de formar los equipos que trabajan con inteligencia artificial, que tienen que estar un poco como en la misma línea que decía Rahul, conformados tanto por un ámbito técnico, que es indispensable, el ámbito técnico que sea capacitado, y por el ámbito humano o ético, que todos sabemos que finalmente quien desarrolla la inteligencia artificial inevitablemente termina teniendo sesgos y termina muchas veces aplicándolos a la inteligencia artificial que crea, ¿no es cierto? Entonces yo creo, un poco siguiendo en esto que venimos hablando, que tenemos que tratar de contemplar esto, tener un ámbito humano capacitado en ética, que no le sea ajena el tema de la ética, porque muchas veces quizás la parte técnica se olvida un poco del tema de la ética y la parte legal y se aboca más bien a la técnica. No se tiene que dejar de lado y bueno, a la vez seguir en esta misma línea de trabajo conjunto de todos los sectores. Hago hincapié de nuevo en el sector académico educativo para terminar capacitando a técnicos completos que puedan trabajar con la inteligencia artificial de manera de sesgarla lo menos posible. Y bueno, basarse en el ámbito técnico para complementar al ámbito humano con ciertos protocolos de funcionamiento y revisión completas de los sistemas al momento de desarrollar el algoritmo y también posteriormente, ¿no? Posterior al procesamiento. Sí, luego en ese sentido yo creo que En no me voy a conclusión, adelantar a la siguiente. Eso, sí, sí. Perdona, Sol. Sí, sí. En conclusión, perdona. que en conclusión, siguiendo en nuestra línea de pensamiento, tiene que ser un trabajo integral entre el ámbito humano, el ámbito técnico y dentro del ámbito técnico, en la constante revisión de los procesos de desarrollo, de procesamiento de datos. Y bueno, que no se tiene que dejar de lado principalmente el punto de vista ético, que es indispensable a la hora de crear inteligencia artificial. Y abordas también un tema muy interesante que hay dentro de la ética, que es la diversidad, ¿no? Cognitiva, no solamente de género, identidad, religión, orientación sexual, sino también la identidad, la diversidad cognitiva, ¿no? De humanidades, personas co-creando, de humanidades, personas del ámbito de la informática, ingeniería, etcétera. Y Rahul, ¿qué opinión te merece a ti la autorregulación y qué directrices o líneas recomendarías a las personas que trabajamos en inteligencia artificial y que no tenemos ese código ético, ¿no? ¿Por dónde empezar? Claro, aquí creo que hay que hacer como tres apreciaciones diferentes, ¿no? Por un lado tenemos lo que mencionabas de los derechos humanos en el ámbito digital. Bueno, los derechos humanos como están regulados hoy en día, en principio, aplican con carácter general también al ámbito digital, con lo cual todo lo que tiene que ver con intimidad y con la salvaguarda de las personas está cubierto. No creo que sea necesario, pero sí que es verdad que se están haciendo esfuerzos. En España han sacado ya
la Carta de Derechos Digitales, o sea que sí que estamos avanzando en ese sentido para actualizar también un poco esos conceptos y acercar el derecho a la tecnología también a la actualidad. Luego, otro punto sería la autorregulación, que como bien mencionas, ¿cómo procedemos con la autorregulación? Yo tenía un profesor bastante sabio en mi carrera que me dijo una vez que el derecho es el escudero de la tecnología, con lo que quería decirme que la tecnología siempre va por delante del derecho y que nosotros como juristas, sobre todo los que nos dedicamos a tecnología, tenemos que saber anticiparnos y tenemos que saber adaptarnos a esa realidad. Una forma de adaptarnos a esa realidad es aprobar códigos de conducta, certificaciones que no dejan de ser sistemas de autorregulación. No se trata tanto de que los actores del mercado sean los que ellos mismos determinen unilateralmente qué es lo correcto, porque eso puede lógicamente producir resultados que no sean buenos para la población en algunos casos, sino que se involucre a los actores del mercado en la elaboración de esos códigos de conducta o certificaciones y también a las autoridades públicas. En materia de protección de datos, por ejemplo, las autoridades públicas, la Agencia Española de Protección de Datos mismamente, interviene en la aprobación de códigos de conducta. Esta semana mismo ha rechazado uno relacionado con la publicidad. Puede ocurrir y la idea es que entre todos pongan ideas en común para poder ofrecer algo de seguridad jurídica cuando no hay nada, ¿no? Que es lo que me comentas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿En qué nos tenemos que fijar? Y ese es el tercer punto al que hacía referencia. Más allá de la autorregulación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar en este tipo de sistemas? Pues lo primero, ¿cuál es la finalidad que vamos a perseguir? ¿De dónde vamos a sacar la información para alimentar el sistema de inteligencia artificial? ¿Cuál es el output que nos va a dar ese sistema? ¿A qué lo vamos a destinar? ¿A quién se lo vamos a dar? Otras cuestiones que tenemos que plantearnos. ¿Cuál es la responsabilidad derivada del uso de estos sistemas? ¿Qué pasa con la toma de decisiones automatizadas? ¿Qué pasa cuando hay sesgo? ¿Cómo evitamos el sesgo? Eso se puede hacer, o sea, se pueden introducir certificaciones que permitan auditar si el sistema está sesgado o no está sesgado. Si conocemos una serie de variables que asociamos con sesgos determinados que son nocivos, podemos también excluirlo del sistema. Tenemos que tener en cuenta que al final nosotros, como personas, cuando tomamos decisiones, también estamos sesgados por la información que tenemos. Pues los sistemas de inteligencia artificial que nosotros alimentamos también tienen sesgos. Los sesgos no son malos siempre que sepamos interpretarlos. Entonces, en ese sentido, sí que hay soluciones en curso y sí que se puede hacer, pero por resumirlo, el foco tiene que estar en: ¿estamos haciendo un uso razonable de la información a la que estamos accediendo? ¿Cuál es la finalidad a la que vamos a destinar este sistema? Yo creo que son las preguntas que hay que plantearse antes de lanzarlo. La fuente y los datos y el uso, ¿no? Perfecto. Y en este Correcto. sentido, pues aprovechando que tenemos profesionales de dos zonas regionales, ¿no? del mundo, como son España y Argentina, pues aprovechando este ámbito, ya me lo habéis adelantado antes, nos lo habéis adelantado antes, ¿no? Cuáles eran los avances, ¿no? que se estaban dando en ambos países, pero si os invito a mojaros un poquito en lo personalmente en estos avances. ¿Qué opináis? ¿Qué opinión os merece? Si son avances que vosotros consideráis como profesionales del derecho, que son avances que sí que son relevantes, que suponen un paso importante en hacer cosas que realmente impacten en nuestra sociedad o en lo legislativo en este caso, o son simplemente para lo que se suele hacer tristemente en el ámbito político muchas veces, que es para salir en la foto. Porque ahora pues lo oímos mucho, ¿no? Los algoritmos, la inteligencia artificial, van a acabar con nuestros puestos de trabajo, esas cosas que se oyen, ¿no? Ese ruido que se genera y que es necesario aclarar. Sol, por favor. Yo, como venía adelantando, más o menos la situación en toda la región Latinoamérica es bastante similar en cuanto a intentos o acercamientos a la regulación. La mayoría de las regulaciones, primero hablando de la región y después pasando directamente a Argentina, hablando de la región, son planes generalmente que van de la mano con otras iniciativas tecnológicas de cada país y a su vez en línea con los ODS, y no son planes aislados, por lo cual a mí particularmente me parece correcto eso. También me parece bien, ya hablando directamente de Argentina, el enfoque que se le ha dado directamente desde los datos y su importancia, ¿no es cierto? Y todo esto que venía hablando de la interconexión entre los sectores, que se le ha dado mucha importancia en el plan, además de los objetivos como maximizar el potencial económico, minimizar los riesgos, y por supuesto que son iniciativas que
concretamente son necesarias a la hora de regular integralmente la inteligencia artificial. Y además me parece muy acertado incluir, como se hizo en el caso al momento de escribir el plan, consultas a diversos sectores, porque como veníamos hablando también, que lo dije un poco en la pregunta anterior, el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario a la hora de regular tecnologías para mí es indispensable, y la mayoría de los planes de la región se han basado también en esto de escuchar a todos los sectores, escuchar al ciudadano, que finalmente es el que tiene que entender también para qué se va a usar la inteligencia artificial en su vida, que a la larga va a terminar impactándolo. No podemos dejar de lado la idea o las opiniones del ciudadano, ni tampoco así como de los sectores privados, que también sabemos que son súper importantes para potenciar las economías de los países, ¿no? Así que particularmente en Argentina me parece correcto cómo se ha encarado el plan, particularmente. Muy buena perspectiva esa del ciudadano en primer lugar, ¿no? La ciudadana en primer lugar, y que se escuche, ¿no?, a la ciudadanía. Y Rahul, ¿qué consideras, ¿no?, que en Estados Unidos, hoy en Estados Unidos, en la Unión Europea y en España? En Estados Unidos ya sabemos que es otra cosa, Delaware es otra cosa, pero en España y en la Unión Europea, ¿qué consideración te merecen los avances que se están dando? Bueno, sobre Estados Unidos, solo puntualizar que, oye, que están haciendo, ya sé que Delaware es muy flexible con la regulación, pero están avanzando mucho, están haciendo grandes esfuerzos en la regulación de la protección de datos, ¿eh? Ya lo veréis, este año va a ser significativo. En cuanto a la Unión y en cuanto a España, justo la Unión, en su estrategia sobre datos, hablaba ya de poner al ciudadano en el centro, como comentaba Sol. O sea que eso ya es un paso que tenemos ganado. Sobre si estos esfuerzos son suficientes o si son más motivados con fines políticos, creo que es un buen primer paso para definir las bases que van a sentar la regulación. Creo que no son pasos indispensables, pero desde luego creo que son significativos, porque si la Unión Europea hace esos esfuerzos, será la primera en establecer unas líneas generales, un marco en el que las empresas sabremos cómo movernos, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que considerar, porque cuando no lo sabemos es cuando estamos expuestos a responsabilidad, a hacerlo mal, pero simplemente por el hecho de que no sabemos lo que tenemos que hacer. En este caso, la Unión Europea ya está sentando unas bases diciendo, vale, habrá que poner la atención en el ciudadano, en el uso de los datos, en la ética, en el sesgo, en las certificaciones, en la autorregulación, y está consultando a las autoridades nacionales, pero también a los actores del mercado. Entonces, puede ser una regulación muy bien informada que permita el desarrollo en el mercado, que es al final lo que nos interesa a todos. Nos interesa poder innovar. En el caso de España, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial tiene una cosa muy importante, y es la inversión en innovación, investigación y desarrollo, que es lo más importante en este sentido para nosotros. Entonces, ¿son buenos esfuerzos? Perdona, te he interrumpido, son buenos esfuerzos. Sí. Sí, bueno, y también en lo que señalaba Son, ¿no?, en la formación, también hay gran parte de inversión en la formación, y yo como lingüista también en el desarrollo del español, ¿no? En tecnologías del lenguaje, que no nos olvidemos que es un 8% de la población mundial casi, que son unos 885 millones de hablantes del español, ¿no? Ahí lo dejo para quien se quiera dedicar a esto, y también a modo de que sirváis de inspiración a muchas personas que estén estudiando Derecho o que les guste o les apasione el ámbito legislativo o legal. ¿Por dónde empezaríais? Porque sabemos que no hay, por lo menos en España, hablando con Rahul y con Natalia Martos de Legal Army, no sé en Argentina, ahora nos pones al día, Sol, pues no existe una asignaturas, ¿no?, dentro ¿no?, de digital, ¿no?, o legislación digital o algo así, o corrígeme, Rahul, si estoy equivocada. ¿Por dónde le diríais a personas que están estudiando Derecho cómo especializarse en este ámbito? Sol, ¿por dónde, Sol, Yo a creo alguien que estudiante de Argentina? sí, yo particularmente como estudiante creo que primero que nada, como foco principal está el interés y la pérdida de miedo, porque quizás uno ve, no, tecnología, no sé, es algo técnico, es algo que tiene que ver con algo que yo no entiendo, que nunca vi en la facultad, que nunca me enseñaron en la carrera, mejor no me meto porque no sé dónde me va a llevar, no sé si voy a tener campo laboral, etcétera. Se nos plantean por ahí muchas cuestiones de
de esto mismo de la enseñanza, quizás de la educación en general, tanto desde la primaria como la secundaria, como ya el terciario o el universitario, que es quizás una educación más apuntada a otras cuestiones y no amplia o generalista, o que nos enseñe todas las posibilidades que tenemos, pero que lo que le diría a un estudiante de Derecho es que en la técnica, en la tecnología, por lo que nos hemos dado cuenta con todas las investigaciones y todo lo que hacemos, siempre es necesario alguien que conozca de leyes, alguien que conozca de ética y que pueda guiar quizás a los técnicos o orientarlos en tanto como generar una inteligencia artificial responsable, como en proteger creaciones de la mente que tienen que ver con códigos, con software, etc. Es algo que quizás en la educación de grado no nos imaginamos, y cuando somos curiosos también incentiva un poco esto, a la curiosidad, a ver qué es esto, de qué se trata este tema, qué otra cosa puedo hacer que no sea lo típico de la carrera, laboral o civil, qué otra cosa hay disponible para mí y que me pueda interesar. Un poco esto de la curiosidad, la investigación y el aprendizaje constante son indispensables, y como digo, abrir un poco la mente a otros ámbitos que creemos que son totalmente ajenos a las leyes, bueno, quizás no lo son tantos, así que fomento un poco esa, la curiosidad de investigar y de, bueno, siempre con fuentes confiables, por supuesto, y todo, pero esto de ser curiosos y tratar siempre de aprender algo nuevo aunque parezca ajeno. Muy bien, en ese sentido también las personas de humanidades, de filología o de lingüística nos pasa algo similar, que no se nos ocurre porque tampoco se nos plantea, ¿no?, durante la carrera. Rahul, en este sentido, ¿cómo lo ves tú? Bueno, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Mi carrera la he llevado 100% vocacional, entonces veo el derecho de una forma ligeramente diferente, y creo que la carrera es importante y que la tecnología al final influye en todos los ámbitos de la vida. Igual que el derecho influye en todos los ámbitos de la vida, la tecnología hoy en día también. Entonces, todos esos ámbitos del derecho tradicionales a los que hacía referencia mi compañera Sol, sí que van a estar influidos también por tecnología. Entonces, creo que es importante que tener esa buena base en la carrera y no despreciar tampoco esa parte más tradicional, y luego ya ir más a un ámbito especializado, que como decías, Chris, no es que no haya estudios especializados, los hay. Yo recomiendo, por ejemplo, el máster en Derecho de las Telecomunicaciones de la Carlos III, que es el que hice yo. Para ser totalmente transparentes, también doy clase en el máster de vez en cuando, entonces, bueno, tened mi opinión en cuenta como consideréis. No pasa nada. Pero quiero decir que ese máster, por ejemplo, tiene un componente tecnológico interesante como base. Podría ser mayor. Creo que es importante que los abogados también estemos informados en tecnología. Yo tuve la suerte de trabajar también en informática durante mis años de formación, entonces lo veo de una forma diferente. Pero bueno, que sí que hay esos determinados estudios, y creo que, como decía Sol, lo importante es formación constante, actualización constante y curiosidad. Es lo más importante para una persona, pero desde luego la especialización es clave. Perfecto, y rabiosamente curiosos siempre. Y las personas que trabajamos en el sector digital sabemos que, como dice mi gran amiga Paula Renedo, en el sector digital hay obsolescencia formativa, ¿no? Has aprendido ya un poquito de esto, ya viene lo otro, ¿no? Y más, ya viene otra tecnología. Y hay que Totalmente. estar pues, como un poco de ansia viva, como lo dicen los makers, ¿no? El síndrome de ansia viva, el SAV, que lo llaman los makers. Y ya la última pregunta de este bloque. Sí, con respecto Sí, perdona, Sol, sí, dime. no, perdón, que me faltó responderte esto que decía Rahul, que me acordé que preguntaste qué oferta educativa relativa a la tecnología hay en mi país. Bueno, acá tenemos en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, un posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho, que se hizo la primera edición el año pasado y este año va a tener otra. Actualmente, recién ahora, se están llevando a cabo más cursos, más clases, más diplomaturas, un poco más formales, si se quiere, que brindan las universidades, porque creo que están recién hace poco empezando a ver no sé, como este rayo de luz dentro del derecho que entra, que es la tecnología, que quizás antes no lo veían, no lo incorporaban en programas de estudio. Mi plan de estudio, por ejemplo, tiene una sola materia relativa a la tecnología, que es una materia promocional que yo la cursé, de hecho, pero no mucho más que eso, y todos los planes más antiguos, digamos, van en esa línea. Pero bueno, como decía antes, uno puede acceder a estos cursos, capacitaciones, diplomaturas, una vez que te recibís los posgrados. Y bueno, siempre se puede más, pero oferta hay, algo hay.
Vale, muchas gracias, Sol. Y por último, la última pregunta, no sé si estarás al corriente, Sol, pero las personas que estamos aquí en España sí que sabemos que hay una gran tensión, ¿no? Sobre todo con las plataformas de delivery, pues como pueden ser Glovo, Deliveroo, Uber Eats, ¿no? Que se quieren sentar unas bases legislativas sobre derecho laboral en este sentido y se está reclamando o se está avanzando para una propuesta de ley en que en acceder o hacer públicas, que estas plataformas hagan públicas sus algoritmos. Claro, las personas que trabajamos en el sector digital, esto representa el core del negocio, es el centro del negocio y es como si fuéramos al CEO de Inditex y le dijéramos que nos pasara su business plan, su plan de negocio, ¿no? De Inditex. Pues en esta línea os quería preguntar, ¿no? Si es justo que le pidamos el motor de negocio de estas plataformas, que además que es el objeto de gran inversión, ¿no? Por parte de todo su caja, ¿no? ¿Es justo? ¿Y qué soluciones alternativas plantearíais? Sí, estaba al tanto, estuve leyendo un poco sobre la posibilidad esta de regulación en España. Acá en Argentina particularmente la situación es muy similar. En cuanto a que los trabajadores bueno, acá no sé si en España, pero acá en Argentina tenemos aplicaciones como Globo, Pedidos Ya, Uber Eats, que tienen al trabajador, los denominan colaboradores, no trabajadores, pero justamente hace poco, y también un poco a raíz de la pandemia, han habido bastantes manifestaciones por parte de estos trabajadores porque se encuentran desprotegidos. Siempre, cada tanto, aparece una noticia acá de que quizás, no sé, atropellaron a un trabajador de Pedidos Ya o de Uber y que la empresa no se hizo cargo, que tuvo que... Siempre, todo el tiempo está pasando esto. Acá, que yo tenga conocimiento, quizás me equivoque, no he leído que hayan solicitado la apertura de los algoritmos. Sí piensan ellos, como trabajadores, que la aplicación, o bueno, la empresa en sí, les oculta información y ellos piensan realmente que manipulan los algoritmos para perjudicarlos a ellos y beneficiarse. También siempre es parte de las protestas, siempre lo dicen, pero acá no hay, que yo tenga conocimiento, ningún intento de regulación, esto no se ha hablado. Bueno, yo creo, como decías vos, que el algoritmo es un poco el core de las empresas tecnológicas y que va en contra por ahí de su derecho de empresa y también de su derecho de su protección, de su creación, ¿no es cierto? Esto si lo vemos, por supuesto, desde el punto de vista del colaborador como usuario de la app. Yo como usuario de una app tengo posibilidad de conocer el algoritmo no sé, bueno, voy a decir Facebook o WhatsApp o cualquier aplicación, no. Probablemente lo que yo sepa es quizás cómo hacen el algoritmo o más o menos unas ideas como para decir, bueno, si no sé, tengo un emprendimiento en Instagram, si publico de tal manera, voy a tener más visualización o menos visualización. Yo lo que puedo hacer es conocer cómo funcionan. No puedo conocer cómo se hacen porque sería el núcleo de la empresa, sería revelar la información, revelar la receta secreta de Coca-Cola, no sé. Quizás desde ese punto de vista no estaría no sería muy justo, pero sí creo que es justo el reclamo particularmente de los colaboradores, pero se podría solucionar tranquilamente de otra manera, podría haber otro tipo de transparencia por parte de estas empresas sin que sea revelar esto que es tan importante. Esa es mi opinión. Gracias, gracias, Sol. Y Rahul, ¿qué soluciones plantearías? Eso es lo que iba a decir, más que obstáculos a esto, creo que soluciones, ¿no? Creo que es cierto que los planes de negocio y la propiedad industrial de las empresas, el know-how, debe permanecer en las empresas. De lo contrario, no habría innovación. Y si no hay innovación, de nuevo, esto perjudica al mercado, a todos, a nosotros como consumidores y a las empresas las primeras, pero a nosotros como consumidores también. Entonces, como soluciones, pues, ¿qué podemos plantear? Fomentar iniciativas open source, fomentar incentivos fiscales, por ejemplo, préstamos para el emprendimiento, que los hay, pero quizás incluirlo como un requisito. Si utilizas fondos del Estado o medios del Estado para poner en marcha determinadas iniciativas, pues quizás tengas que compartir una parte de esto porque el Estado ha intervenido para que tú puedas llevar a cabo su desarrollo. O incentivar las iniciativas open source, como digo, al final. Esto también es una cuestión de fiscalidad. Y en las empresas que ya están en curso, como Glovo, como Deliveroo. Ahí nos metemos en plataformas colaborativas. Lo primero, lo que ya está desarrollado, desde luego no recomendaría
someterles a un sistema más restrictivo, porque creo que han hecho una inversión con una expectativa y no parecería razonable que el ordenamiento cambiase y les perjudicase con efectos retroactivos. Hacia futuro podría ser otra cosa, pero sobre plataformas colaborativas al final lo que ocurre es que el enfoque está sobre todo en lo que nosotros vemos en cuanto a la consideración de personal laboral o no, porque es verdad que, como digo, la tecnología informa todos los ámbitos de nuestra vida hoy en día, más ahora que estamos en esta situación de pandemia. Entonces, bueno, pues han surgido, gracias a la tecnología, nuevos negocios, nuevas formas de relaciones laborales, posiblemente, y nuevas formas de desempeñar la actividad económica. Entonces, lo que hay que hacer es interpretar la norma existente con respecto a esa situación, que es un poco lo que se ha estado haciendo aquí en tribunales. Lo que pasa es que no se ha llegado a unificar el criterio todavía, pero bueno, se ha llegado hasta la Unión Europea sobre plataformas colaborativas en el ámbito de competencia, y en el ámbito laboral lo que está ocurriendo es que bueno, hay algunas sentencias que consideran que existe una relación laboral, porque se dan los supuestos de laboralidad, porque hay un sistema de ascensos, porque si haces tu trabajo bien y te valoran bien te doy un incentivo, ese tipo de cosas, y si no lo haces bien pues te castigo, que son cosas más propias de una relación laboral, y entonces en esos casos pues puede considerarse que ocurre, pero no pienso que deba forzarse a las empresas tampoco, sino más bien que hay que hacer un ejercicio ahí de flexibilidad e interpretación, teniendo en cuenta que esto es completamente nuevo y que puede ser perfectamente un híbrido, que a lo mejor a lo que hay que es darle un poquito más de regulación. De todas formas, con nuestra nueva ley orgánica de protección de datos, no sé si seguir diciendo nueva porque es de 2018, pero es reciente, ya se introducía un capítulo dedicado a los derechos digitales en los que ya se hablaba de desconexión digital, localización, los derechos de los trabajadores en el ámbito laboral, con lo cual ya estamos dando pasos en ese sentido también. Perfecto, ahí se abren dos apasionantes debates, ¿no? Sobre el trabajo, el ámbito laboral precario, que parece que lo han inventado las plataformas, cuando hay otros ámbitos donde también hay trabajo precario y no se pone tanto foco, ¿no? Y el otro, ¿no? El que nos recomendaste o dijiste tú, Rahul, para el Senado, ¿no? Esa, pues dotar de autoridad o autonomía para hacer, por ejemplo, inspección algorítmica por ejemplo, a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Que hiciera una inspección y pudiera, lo mismo que van personas que trabajan en el Ministerio Laboral, pues poder hacer una inspección. Pues muchísimas gracias a los dos, tanto a Sol como a Rahul, y yo ya cedo el turno de palabra y de moderación a Plácido. Muchísimas gracias y ha sido un placer hablar con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Gracias a ti.